Esto es Palestina. Sin embargo, según casi cualquier mapa, este territorio le corresponde a Israel. ¿Por qué algunos estados son reconocidos mientras que otros son ignorados por la comunidad internacional? Hablemos de reconocimiento, es decir, de la capacidad de un estado de unilateralmente imponer su voluntad de aceptar una determinada situación jurídica con respecto a otro estado, es decir, de aceptar o negar su estatus como estado. Existen dos tipos de reconocimiento. El de gobierno, que implica que sí se reconoce al Estado, pero no a quien ejerce el poder dentro de éste. En contraste, el reconocimiento de Estado es un asunto mucho más profundo. No reconocer un Estado implica que no reconoces la existencia de todo el país y por lo tanto consideras que no tiene igualdad jurídica contigo. De esto se puede deducir que no aceptas que tenga soberanía, capacidad de ejercicio de sus derechos ni autonomía para decidir su propio futuro u organización. Esto suele suceder en casos extremos y sobre todo se da cuando, uno, cuando hay una independencia, en cuyo caso la metrópoli no suele reconocer que su colonia es ahora una nación con derechos plenos y piensa que su nacimiento es solo un momento controlable de rebeldía. Por ejemplo, la Nueva España, que fue reconocida por España hasta 1836 como México. O, para el propio México, ese mismo año cuando Texas se declaró independiente. El gobierno mexicano no reconoció al Estado tejano. Otro ejemplo mucho más moderno es Francia y Argelia. Francia reconoció a Argelia como país independiente hasta 1962. La segunda situación es cuando hay una secesión, es decir, cuando parte de un estado se separa del otro. Esto normalmente debido a un movimiento separatista. Ejemplos clásicos son España y Cataluña de manera reciente, Yugoslavia y Kosovo, la República del Chipre del Norte y Somalia y Somalilandia. Otro caso mucho más raro es la creación de un nuevo Estado-nación por una fuerza externa o de manera artificial. Por ejemplo, el Principado de Sealand, que solamente mide 400 metros cuadrados y se trata de una plataforma militar abandonada por los británicos. O la Isla de las Rosas, que se trata de una plataforma tipo petrolera fuera de las costas de Italia. O el ejemplo que más nos interesa, que es Israel y Palestina, en cuyo caso las Naciones Unidas crearon el Estado de Israel en territorio palestino. En cuanto a los aspectos técnicos, hay dos maneras de dar reconocimiento de Estado a un país. El primero es el expreso, es decir, cuando hay una manifestación formal, escrita u oral de este reconocimiento. El segundo es la forma tácita, es decir, cuando se hace a través de actos simbólicos como la colocación de una embajada, de un consulado, el envío de una misión diplomática, la firma de tratados internacionales con esa nación o el otorgamiento de crédito soberano o bien el recibimiento del jefe de Estado de ese país. Es importante decir que existen también dos teorías del reconocimiento. La primera, denominada teoría constitutiva, argumenta que el reconocimiento es primero al Estado. Es decir, hasta que se da el reconocimiento puede un ente sociopolítico considerarse como pleno Estado. Es decir, es hasta este momento que puede gozar de todos los derechos, obligaciones y facultades que el derecho internacional público le atribuye. Por otro lado, la teoría declarativa considera que el Estado es un sujeto del derecho internacional público incluso si no tiene reconocimiento. En otras palabras, a pesar de que no es considerado Estado por sus pares, el simple hecho de que él mismo se autonombre así le confiere obligaciones y derechos correspondientes a un Estado. En nuestro caso, sobre Palestina, lo que tenemos es una difícil situación. El territorio de este país fue dividido por las Naciones Unidas en 1945 para crear el Estado de Israel. Y desde entonces, esta organización no se ha visto interesada en reconocer la soberanía de Palestina. En tiempos modernos, sin embargo, específicamente el 29 de noviembre de 2012, la ONU cambió el estatus de Palestina de entidad a Estado observador no miembro, por lo que lo reconoce como Estado. Eso sí,
excluyéndolo de la Asamblea General y de ser miembro pleno de las Naciones Unidas, evitando con esto que pueda acceder a préstamos del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, o bien que pueda utilizar a la Corte Internacional de Justicia para resolver problemas territoriales con Israel. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias.